Capítulo 258. Teoría de la caja, número del universo. Entonces, ¿no puedo volver ahora? Luke tardó unos segundos en organizar sus pensamientos y descubrir la situación. No sabía si Khan había preparado una trampa de tiempo y espacio de antemano o si quería correr antes de tiempo. Como resultado, lo usó él mismo. De todos modos, Luke llegó a este extraño y familiar mundo futuro. A través del dispositivo de transmisión de tiempo y espacio. Un mundo que no fue influenciado por Superman ni desarrollado según la pista original. Esta es probablemente la línea de tiempo del universo cinematográfico y Thanos ha terminado de chasquear los dedos. Luke estaba en la calle, observando cómo un helicóptero caía del aire y se estrellaba contra un edificio alto. Con un estallido, se produjo un incendio. El impactante movimiento, como un ataque terrorista, no causó el más mínimo pánico. Muchos coches perdieron repentinamente el control y se estrellaron contra pilares de piedra al costado de la carretera o se precipitaron directamente hacia las tiendas. Auge. Auge. Se produjeron una serie de accidentes de tráfico por detrás, se levantó humo y luego se produjeron explosiones. Este puede ser el día más caótico y peor de todos los tiempos. Luke extendió la palma de su mano y arrojó la pequeña ceniza que dejó el director tuerto. Miró calle abajo. Los coches en la carretera estaban apiñados en una larga cola de acero y no se veía un final. En muchos asientos de conductor solo había un puñado de cenizas y ninguna percepción humana. Algunas personas murieron en silencio y sus cuerpos fueron borrados. Otros parecían asustados, en blanco y no tenían idea de lo que estaba pasando. Si hubiera llegado un poco antes, tal vez una hora, tal vez podría haber evitado este desastre. Había un destello de expectación en los ojos de Luke. Pensando en enfrentar a Thanos, debería ser aproximadamente una situación 50-50. El poder de combate del universo cinematográfico Thanos no era tan exagerado. Señor, ¿qué está pasando? Ayúdame. Un peatón agarró a Luke del brazo. La otra parte podría haber visto el traje de Superman y haber pensado que era un superhéroe. Lo siento, no puedo hacer nada por el momento. Pero no te preocupes, volverás pronto. Luke se encogió de hombros. Unos segundos más tarde, el pobre hombre desapareció ante sus ojos. Por otra parte, ¿me influirán las reglas de este universo? Eliminando la mitad de todos los seres vivos, me pregunto si me incluirían a mí. El director de la Comisión de Planificación Familiar, el Titán Loco, se dedicó a la despoblación. Utilizando la forma aleatoria de acabar con la mitad de todos los seres vivos de cada planeta. Esto fue un borrado. Requisito. Entonces, esas desafortunadas personas que fueron seleccionadas al azar fueron directamente reducidas a cenizas y desaparecieron. Sus cuerpos desaparecieron con el viento y sus almas regresaron a la muerte. La única buena noticia fue que no sintió dolor. Equivale a la eutanasia. Pero Luke tenía una pregunta. Como viajero de otro universo, ¿se vería afectado? Según la jerarquía del universo de Marvel, es posible que el guantelete del infinito de este mundo no pueda surtir efecto sobre él. Es posible que esto no tenga respuesta hasta que conozca a Thanos. Luke pensó en silencio. RRMMMM. Un auto fuera de control corrió hacia él, pero fue cortado por la mitad con E-Vision antes de que pudiera tocarlo. Con más y más vidas borradas por ese chasquido, la escena parecía cada vez más caótica. Comparado con el fin del mundo, este chasquido parece un poco más aterrador. El propio Luke estaba bastante tranquilo. Esperó mucho tiempo y no sintió nada extraño. Obviamente, tuvo suerte y no fue seleccionado por probabilidad aleatoria. O no se vio afectado en absoluto. En este momento, el equipo del Capitán América y la delegación de Thor se encuentran en Wakanda. Iron Man y Nebula están en Titán. ¿A quién debo acudir? El primer objetivo de Luke era claro: encontrar el camino a casa. La transmisión espacio-temporal fue bastante complicada. Es decir, cualquier campo científico vinculado a la mecánica cuántica siempre resultó confuso. El universo Marvel era equivalente a una caja infinitamente grande, y luego había pequeñas cajas con diferentes números en su interior. La línea de tiempo de Luke era una pequeña caja ubicada debajo del universo primario 616.
La línea de tiempo en la que se encontraba actualmente estaba en otro pequeño cuadro numerado Tierra, 199 milésimo noningentésimo nonagésimo noveno. Había conexiones sutiles entre diferentes cajas pequeñas. Por ejemplo, Nick Fury en el universo cinematográfico era negro. Pero en la Tierra, 616 principal, en realidad era blanco. Otro ejemplo, Loki en el universo cinematográfico fue el segundo príncipe de Asgard. Pero en otros universos, Loki podía ser una princesa. El género, el color de piel, los pros y los contras de cada persona cambiarían con diferentes cuadros. Pero los personajes generales seguirían existiendo. A menos que fueran olvidados y, por tanto, borrados. En resumen, Luke quería encontrar el camino a casa. Necesitaba localizar con precisión la pequeña caja de donde era originalmente y luego usar la pequeña caja en la que se encontraba como punto de partida para un viaje tranquilo en el tiempo y el espacio. Sonaba simple, pero necesitaba usar los parámetros específicos del mundo relevante, la posición de las coordenadas, los puntos de anclaje en el tiempo y el espacio y los puntos de aterrizaje. Incluso un genio como Tony Stark le daría dolor de cabeza si lo viera. Porque esto no era un viaje en el tiempo en una pequeña caja. Pero de una caja a otra. La dificultad había aumentado exponencialmente. Por cierto, mi cajita aún no tiene nombre. Luke recordó esto de repente. Cada cuadro debajo del universo principal tenía un número correspondiente. Entonces, por supuesto, el mundo donde vivía también debería tener una cadena de números correspondientes. Tierra, 1024. Luke reflexionó por un momento y dio una respuesta sencilla. Si hay una oportunidad en el futuro, también planea sellar su propia caja. Cada vez había menos peatones en las calles y cada vez más cenizas volaban por todo el cielo. Luke no sabía que caminaba hacia Times Square. Como la encrucijada del mundo, este era el lugar con el mayor flujo de personas en Nueva York, pero ahora no había mucha gente. Solo vallas publicitarias rodantes y tubos de neón de colores, prueba de la vivacidad de antes. El Capitán América todavía está en Wakanda y probablemente todavía está afligido por la muerte de sus compañeros de equipo y su amigo. Thor, el dios del trueno, probablemente se arrepienta de no haberle cortado la cabeza a Thanos. Los dos únicos supervivientes en Titán, uno de Spider-Man desaparecido y el otro sin su hermana Gamora, no deberían estar de humor para escuchar mi historia en este momento. Luke calculó con los dedos y descubrió que parecía que nadie más tenía tiempo de prestarle atención excepto el retirado Thanos. El mundo quedó casi destruido y los superhéroes sufrieron numerosas bajas. Thanos, como gran villano, terminó su plan y dejó el final en una dirección desesperada. Necesitan un héroe. Luke respiró el aire del siglo XXI y susurró. Pero antes de eso, primero necesito encontrar a alguien. Como los Vengadores y los superhéroes no eran confiables, solo podía buscar a un viejo conocido que pudiera entender su situación. Capítulo 259. Santuario de Nueva York, el antiguo. Greenwich Village, calle Bleecker. La única persona en este universo que podía entender su situación sin muchas explicaciones era probablemente el hechicero supremo, que viajaba con frecuencia para observar el futuro. Por supuesto, Luke no estaba hablando del Doctor Strange, quien fue borrado directamente por el chasquido. Después de ver el spoiler, el tipo todavía estaba completamente indefenso. Todos se habían ido. La persona que buscaba era en realidad el anciano que aprovechó la oportunidad para retirarse. Me pregunto cuántas personas seguirán vivas en Camartag. Luke abrió directamente la puerta del santuario de Nueva York. En el interior reinaba el silencio. Las llamas de la chimenea se elevaron, las tazas de té sobre la mesa aún estaban calientes y algunos libros y algunos artefactos mágicos estaban esparcidos por el suelo. Es como si, en un segundo, todos estuvieran charlando alegremente, discutiendo dónde comer más tarde. Al segundo siguiente, desaparecieron. Ni siquiera tuve la oportunidad de decir adiós. Solo la chimenea encendida, el té sin terminar y los libros volteados eran prueba de cosas que sucedieron antes. Este es terrible. Se lamentó Lucas. Afortunadamente, los tres nodos de tiempo y espacio aún mantenían operaciones básicas. Esos demonios dimensionales no pudieron aprovechar esta oportunidad para invadir el mundo. Sin embargo, hoy también fue una gran pérdida para ellos.
Thanos borró la mitad de la vida en la Tierra, para que las almas muertas no cayeran en manos de esos demonios dimensionales. La rápida disminución de la población no era esencialmente diferente de la de un capitalista que pierde la mitad de sus recursos productivos sin motivo alguno. Esta fue una gran pérdida. Nadie sabía cuánto tiempo llevaría compensarlo. La mitad de las vidas simplemente desaparecieron. Esto significaba que durante mucho tiempo en el futuro, los demonios dimensionales tendrían que afrontar la vergonzosa situación de la deflación. Porque el alma era moneda común para los dioses y demonios de la dimensión, el diablo del infierno y el ángel del cielo. La primera era una forma de prestar, construyendo un sistema bien establecido para cosechar riqueza. Los dos últimos, por contrato y fe, dividen el alma de la humanidad en dos lados de un negocio mayor. Independientemente de los medios, una gran base de población era una condición necesaria para mantener este mercado. Sin embargo, Thanos, que estaba empeñado en contribuir a la planificación familiar en el universo, había reducido el mercado a la mitad. Si Kitorak, Stone y Set pudieran entrar al mundo material, definitivamente derrotarían a Thanos. Luke frunció los labios y entró al pasillo sin obstáculos. Subió al tercer piso. Maestro anciano, ¿estás aquí? Un Strange me pidió que te trajera un mensaje. Luke se detuvo frente a la ventana de los mundos. Dobló los dedos y golpeó 2 veces. Como artefacto con el sello de Visanti, también podría actuar como comunicador. ¿Quién eres? Lo extraño ya no debería estar en este mundo. Luke esperó pacientemente durante aproximadamente medio minuto y el anciano apareció de repente. Sostuvo un pequeño abanico de sándalo y evaluó al extraño intruso con ojo crítico, revelando la mentira obvia de la otra parte. Bueno, todavía no conozco a Stephen Strange. Luke admitió con franqueza y continuó. Pero tengo algo urgente para usted, maestro anciano. Es extraño, nunca te había visto antes, pero siento el aura de Visanti, el brillo escarlata de Kitorak e incluso la magia caótica de Stone. Los ojos del anciano mostraron una mirada de desconcierto. En términos generales, provocar incluso a uno de estos dioses demoníacos dimensionales ya era un dolor de cabeza. El joven que estaba frente a ella parecía haber tenido contacto con los tres. A decir verdad, leí el libro de los Visanti, usé el contrato temporal con Kitorak, Stone me gustó y casi me convertí en el portavoz de la magia del caos. Luke, con una expresión alegre en su rostro, describió una serie de sus experiencias legendarias. Has tenido una vida dura. El anciano tampoco lo dudó, pero miró a Luke aún más extraño. Claramente no conocía a la otra parte, pero tenía una sensación de familiaridad. Maestro primigenio, déjame presentarme. Vengo de otro universo, el pasado antes de que todo sucediera. Luke dijo directamente. Debido a un accidente, vine a este universo involuntariamente. Este universo, una línea de tiempo futura donde todo ha sucedido. Dijo Superman, un poco vagamente, pero el anciano aún lo entendió. Entonces, ¿conoces el yo de ese universo? También entraste en Camartaj y estudiaste el libro de los Visanti. No eres el próximo hechicero supremo que seleccioné, ¿verdad? El ex hechicero supremo se comportó con calma y no hizo ningún escándalo. Te ves mucho mejor que Strange, físicamente, quiero decir. Le he sugerido antes que debería dedicar más tiempo al ejercicio físico. Un maestro cualificado necesita un cuerpo fuerte. El anciano tenía una comprensión general de la teoría de que el universo era una caja infinita, con capas anidadas entre sí. Por lo tanto, pudo aceptar rápidamente los hechos mientras Luke los presentaba y hacía preguntas. Si fuera Doctor Strange, Luke definitivamente tendría que dedicar tiempo a explicar qué es otro universo. Fue y qué pasó. Realmente quiso decir. Ese tipo no había estado en la cima por mucho tiempo, completamente inexperto en el flujo de trabajo del hechicero supremo. Necesito su ayuda, maestro. Al ver que podían comunicarse entre sí con normalidad, Luke fue directo al grano e hizo su petición. Le preocupaba si el hechicero supremo, después de su retiro, hablaría y reiría con Eternity. Afortunadamente, el anciano permaneció en la Tierra y no se fue. Me temo que no puedo ayudarte. La anciana agitó su abanico y susurró. La mitad de las criaturas del universo están gimiendo y llorando, y su existencia ha sido borrada por completo.
Pero solo soy una persona muerta hace mucho tiempo, que solo puede mirar en silencio, esperar en silencio, incapaz de hacer nada. Luke arqueó las cejas. Sabía que la ancestral, en ese momento, había perdido su cuerpo físico y actualmente aparecía en forma de alma. Ya en la historia anterior, la otra parte fingió su muerte en manos de Caecilius y se retiró anticipadamente con éxito. Le dio al Doctor Strange el puesto de hechicero supremo y la responsabilidad de proteger la Tierra. Has elegido a Strange, y él vio el final exacto de innumerables futuros. Luke de repente recordó que las 6 gemas del infinito habían sido recolectadas, por lo que parecía que podía terminar la tarea antes de lo previsto. Todo se puede cambiar y corregir. Los Vengadores cumplirán esta ardua tarea. Estoy dispuesto a ayudar para que puedan dar menos rodeos y menos sacrificios. Pero a cambio, me gustaría que usted, Maestro Primigenio, me diera las coordenadas de este universo y algunos parámetros detallados. Por eso Luke acudió al anciano en primer lugar. Si tuviéramos que preguntar quién era la persona más probable para guardar los secretos profundos del universo, definitivamente era el hechicero supremo. Visanti era un dios antiguo y estaba estrechamente relacionado con la eternidad. Luke no tenía información sobre la caja más que el número en la caja pequeña. Si quería realizar otro viaje espacio-temporal sin problemas, necesitaba conocer los datos de coordenadas de ese universo, lo cual era conveniente para el modelado y el cálculo. Tony Stark y Bruce Banner tuvieron que hacer el siguiente trabajo. Muy bien, ahora creo completamente que eres un viajero de otro universo. El anciano se sorprendió un poco. En teoría, era imposible que nadie que no fuera el poseedor de la piedra del tiempo, el hechicero supremo, que tenía acceso al ojo de Agamotto, supiera hacia dónde conducía el futuro. Sin embargo, basándose en las palabras de Luke, Ancient One determinó que su oponente sabía no menos que ella. Por cierto, ¿cuál es tu nombre?, preguntó el cada vez más relajado ex hechicero supremo. Luke Cavilla, en mi universo, a todos les gusta llamarme Superman, respondió Lucas. Puedo aceptar tu solicitud. Después de un largo tiempo de contemplación, la ancestral asintió con la cabeza. La muerte de su cuerpo no tuvo ningún efecto en una gran maestra como ella. Mientras su alma permaneciera intacta, la ancestral aún podría viajar por el universo en su forma de proyección astral. Esto fue mucho más liberador que la dura vida de estar en su puesto todos los días y no poder salir sin permiso. Strange conducirá a los Vengadores desde este mal final hasta la única opción correcta. El rostro de la anciana estaba grave y habló con voz profunda. Luke, eres una póliza de seguro para asegurar que completen su misión. A cambio, te diré lo que quieras saber como recompensa. La boca de Luke formó una sonrisa. No importaba la hora, siempre que se diera un argumento razonable, el anciano siempre era el mejor con quien hablar. Entonces nos vemos la próxima vez, Maestro Primigenio, y completaré el trato. Convenientemente tomó prestado un anillo para colgar sin dueño de la mesa del tercer piso. Dibujó hábilmente un círculo mágico y abrió un portal. Iré primero a Wakanda para hablar con Steve. Espero que me trate como a un amigo, no a un enemigo. Al mirar a Luke entrar por el portal, el alma del ancestral tenía un brillo extraño en sus ojos. Extraño, espero que no empeores las cosas. Se detuvo unos minutos en la ventana de los mundos. El alma ilusoria estalló con un destello de luz y desapareció. Capítulo 260. Viniendo a Wakanda, reunión hostil. Wakanda. Capital. Como en Nueva York, como lo que estaba sucediendo en todo el mundo, aquí fue donde terminó el chasquear los dedos de la muerte. Esos guerreros tribales en Wakanda, antes de que supieran lo que había sucedido, se convirtieron en cenizas. Como dijo Thanos, fue absolutamente justo y absolutamente aleatorio. Esta misteriosa zona aislada del continente africano, desde los plebeyos hasta el rey, fue borrada con uno de sus dedos. Figuras destacadas, a excepción del general Okoye, en quien confiaba Black Panther T'.Chaya, quedaban pocas. Cuando cayera la hoz de la muerte, ni siquiera un rey o un héroe serían tratados de manera diferente. En cuanto a los Vengadores, la cifra de muertos fue una lista larga. El Soldado de Invierno, Falcón, Wanda, Vision, todos estaban en él. Solo unos pocos de los mayores tuvieron la suerte de sobrevivir. Nosotros fallamos, dijo débilmente el Capitán América, con barba.
Se sentó junto al cuerpo de Visión, mirando la horrible herida en su frente. Thanos sacó abruptamente la piedra de la mente de la cabeza de este último. Hace apenas medio minuto, el Capitán América vio a Bucky, el soldado del invierno, desaparecer y morir. La tristeza en su corazón estaba más allá de las palabras. Ese era su amigo, que luchaba codo a codo. Mejor amigo, que crecieron juntos. Les costó mucho reunirse y él simplemente desapareció. Thanos tuvo éxito y su objetivo se logró. Thor estaba extremadamente arrepentido y su corazón estaba lleno de vacío. Debería haber usado Stormbreaker para cortarle la cabeza a esa fea papa morada. Eso podría haber detenido todo. Evita que la otra parte chasquee ese dedo. ¿Puedes contactar a Tony? ¿Cuál es la situación de su lado? Preguntó Máquina de Guerra. Después de una dura batalla, todos estaban perdidos. Nadie sabía qué hacer. Algunos de ellos habían perdido a sus seres queridos, algunos habían perdido a sus familiares, algunos habían perdido a sus mejores amigos y algunos habían perdido a su rey. El sacrificio fue enorme y costoso, pero aún no se logró la victoria final. El final no fue como en las películas y novelas, donde los héroes derrotan a los villanos. Todos se abrazan y aplauden, llevando la historia a un final feliz. No lo sé, Tony, y el pequeño insecto hablador, el maestro mago con esa capa, todos estaban en casa de Thanos. Nave espacial Donut. Banner, que no podía cambiar a Hulk, quería decir algo ingenioso para animar la atmósfera. Sin embargo, al ver a sus amigos deprimidos, incluso el Capitán América, quien siempre había estado decidido y nunca desanimado, mostró un rastro de confusión, por lo que se tragó la broma inapropiada. ¿Tiene algún plan, capitán? Viuda Negra recordó a Ukeye, cuya vida y muerte se desconocían, y un poco de preocupación apareció en sus ojos. El chasquido de Thanos borró la mitad de la vida en la Tierra. Se preguntó si Clint sobrevivió. Nosotros. El Capitán América guardó silencio por un rato, luego trabajó duro para ordenar su estado de ánimo y una vez más se convirtió en el líder tranquilo que era. Vuelve primero a Nueva York y contacta con el Pentágono, si esos conocidos todavía están vivos. Con su fuerza, la lista de bajas se contaría lo antes posible. No podemos permitir que el orden social colapse. Debemos estabilizar la situación lo antes posible para evitar disturbios. Shield también movilizará sus fuerzas para ayudar a los gobiernos a reanudar sus operaciones. Además, intenta encontrar a Tony. Lo necesitamos. ... El Capitán América enumeró brevemente varios planes a llevar a cabo. El mundo entero perdió la mitad de su población, lo que equivalía a una enorme máquina que funcionaba de manera estable y se detenía repentinamente. El impacto fue demasiado grande para imaginarlo. En algunas familias, es posible que los padres hayan sido borrados en un abrir y cerrar de ojos, dejando atrás solo a los niños pequeños. Esto requería una colocación adecuada. En algunos países, los líderes de alto nivel pueden tener mala suerte y ser eliminados por el chasquido, provocando un vacío de poder y agitación interna. Era necesario estabilizar esta situación lo antes posible. En definitiva, con la drástica reducción de la población mundial. No importaba el gobierno ni los superhéroes, tenían muchos problemas que afrontar. Thor, ¿qué vas a hacer? Luego de aclarar sus tristes emociones, el Capitán América miró a Thor, portando un hacha y queriendo cortar algo para desahogarse. Asgard ha desaparecido, destruido por el gigante de las llamas. Su gente también fue asesinada en ese barco. Casi no quedó nadie. Entre los superhéroes, Thor fue el que más perdió. Y necesito un trago. Thor dijo dolorosamente. El odio lo mantuvo unido hasta ahora. La muerte de su gente y de Loki solo le hizo pensar en cómo acabar con Thanos. Pero con el chasquido de la otra parte, todo desapareció. Incluso con Stormbreaker en la mano, no logró detenerlo todo. Si alguno de ustedes sabe el paradero de la fea papa morada, que me informe lo antes posible. Thor presionó el hombro del Capitán América. Hubo un vago destello de trueno en sus ojos, saltando de ira. No importa dónde se esconda, llegaré allí lo más rápido que pueda y le cortaré la cabeza. Lo juro por el nombre de Odín. Cálmate, Thor. Deberías quedarte con nosotros. Shield necesitará tu fuerza, y también los Vengadores. El Capitán América era muy bueno en la charla ideológica y calmó al irritable Thor con unas pocas palabras.
Miró a su alrededor y miró a los pocos compañeros que quedaban. Máquina de Guerra, Viuda Negra, Banner, Mapache Cohete y General Okoye. Tony, Strange y el bicho balbuceante estaban todos en un estado de incertidumbre. Hemos fracasado, estamos ante la peor situación y también tenemos que afrontar los momentos más difíciles de nuestras vidas. La voz del Capitán América no era alta, pero sí muy poderosa. Pero por muy sombrío que sea el mañana y por inaceptable que sea la realidad, debemos dar ese pequeño paso, levantarnos y encontrar nuestro camino. El futuro. Auge. Fue como si una bala de cañón hubiera golpeado el suelo, levantando una violenta nube de polvo. La capa roja oscura se ondeó y se balanceó. Una figura apareció abruptamente frente a todos. Discúlpeme. Sonó una voz suave. Su dueño tenía un rostro joven. ¿Puedes darme algo de tiempo? Lo primero que debes hacer, como no invitado. Tipo extraño que apareció de la nada, es decir tu nombre. Thor, el dios del trueno, dijo con voz profunda y expresión vigilante. Los otros superhéroes reaccionaron de manera similar. Acababan de vivir una dura batalla y enfrentarse a uno de los enemigos más poderosos de la historia. En este momento, cualquier problema fácilmente podría despertar vigilancia. Sé que acabas de perder a tu querido hermano, pero también a tu hermana, a tu amoroso padre, a tu amorosa madre y a un grupo de hombres que te siguieron y apoyaron a tu pueblo. Pero Thor, deberías descargar tu ira conmigo. Entender. Luke, quien corrió a Wakanda y luego voló a este denso bosque, lo dijo a la ligera. En la superficie, su actitud parecía intentar calmarlo. Pero según este discurso, se mire como se mire, pisó todas las minas del campo minado. Jaja, muy bien. La ira de Thor se volvió contra él. Un trueno rodó ante sus ojos. Finalmente, un imbécil dio un paso adelante. Déjame darle un puñetazo. No importa quién seas o cómo te llames, vas a suplicar piedad. Retumbar. Los relámpagos persistieron en Stormbreaker. El cielo está cubierto de nubes oscuras. Thor apretó su arma y fijó sus ojos en el maldito bastardo que se atrevió a provocarlo. Capítulo 261. Físicamente tranquilo, persuasión violenta. Thor. El Capitán América miró al extraño y quiso persuadirlo para que evitara una batalla sin sentido. Pero los asgardianos eran como la nación combatiente de Siberia. En sus ojos solo había bebida y pelea, y la cultura de lucha era muy fuerte. Thor, como príncipe de Asgard, lo era aún más. Cuando dirigió la guerra, nunca preguntó cuántos enemigos había sino dónde estaban. Más tarde, huyó a la Tierra, fue privado de su poder divino, se convirtió en mortal y experimentó giros y vueltas. Entonces su temperamento violento e imprudente convergió. Capitán, no puedo esperar para darle una paliza a este bastardo. Verá lo equivocado y estúpido que es meterse con un asgardiano. Thor rugió y el Stormbreaker en su mano provocó truenos y relámpagos y estalló directamente. La violenta corriente atravesó el aire, desprendiendo un olor a quemado. El área circundante era de un blanco cegador. El poder infinito de Asgard, combinado con un arma más poderosa que Mjolnir, le dio a Thor suficiente confianza. Podría cortar a Thanos con un solo aliento, sin mencionar al ser humano frente a él. Cici. Cici. Los ojos de Luke se condensaron ligeramente y Vision salió disparado. El rayo de luz de alta temperatura que evaporaba la carne y la sangre era como una hoja roja ardiente, abriendo el horrible relámpago. Auge. Vision bombardeó a Thor, quien no pudo esquivarlo. La armadura de su pecho estaba al rojo vivo. Parecía haber sido calentado en un horno de fabricación de acero. Grieta. El sonido de un proyectil al romperse. Esa pieza de armadura dura en su pecho se rompió directamente en varios pedazos. Thor fue golpeado por la fuerte energía cinética y salió volando, golpeando varios árboles gruesos. Después de varias vueltas, pudo detenerse. Me compadezco de lo que te pasó, pero si buscas una paliza, no puedo evitarlo. Luke se encogió de hombros y dijo impotente. Simplemente dijo la experiencia de la otra parte en tono declarativo. ¿Quién hubiera pensado que Thor reaccionaría tanto y actuaría como si quisiera pelear consigo mismo? Luke admitió que había enojado deliberadamente a Thor. No era que no le agradara la otra parte o algún otro rencor personal.
No hubo ningún Superman en la línea de tiempo de este universo. Por tanto, ya sea el Capitán América o Iron Man, estaban algo desconfiados y desconfiados de él. Luego, cuando las dos partes quisieran cooperar, definitivamente implicaría la cuestión clave de quién estaba a cargo. Thor era un veterano de los Vengadores y tenía prestigio y conexiones. Y en cuanto a él era el recién llegado. ¿Cómo obtendría el derecho a hablar? En la mayoría de los casos, era natural luchar codo con codo y arriesgar la vida, construyendo así un vínculo de amistad fuerte y duradero. O a través de una victoria tras otra, para establecer su propia posición. Sin embargo, Luke era solo un jugador que no tenía paciencia y quería resultados rápidos. Todavía tenía muchas cosas que hacer en su propia tierra, 1024, entonces, ¿cómo podría perder el tiempo aquí? Después de pensarlo, a Luke finalmente se le ocurrió una forma rápida y eficaz. Derrota a Thor, la fuerza de combate más alta de los Vengadores. Hulk, que no podía convertirse en Hulk, había sido expulsado de los rangos superiores. El Grandullón Verde, después de darle a Thanos una serie de golpes y ser derrotado, básicamente, nunca más mostró el poder de la ira, sino que gradualmente se volvió budista. En términos generales, la fuerza era la mejor manera de mostrar la posición de uno. Luke era el tipo de personaje más egocéntrico y le era imposible seguir obedientemente el liderazgo del Capitán América o Iron Man y desempeñar el papel de secuaz. Entonces, desafortunadamente, Thor se convirtió en el trampolín de la mala suerte. Oh, muy bien. Has hecho que mi deseo de patearte el trasero sea aún más fuerte. Thor, que fue lanzado contra una roca, hizo una silueta profunda con forma humana. Con un estallido, la pequeña corriente que permanecía por todo su cuerpo explotó violentamente. Como si se encendiera una gran cantidad de explosivos TNT, la roca se trituró hasta convertirla en polvo con un poder asombroso y una enorme onda de choque. He oído que los asgardianos eran buenos luchadores y bastante valientes. Lucas sonrió. Podía someter a Howard, que era malo y venenoso, y mucho menos a Thor. Pero Thor, no pareces tener características como esa, excepto por tus duras palabras. Incluso tu hermano, Loki, que tiene la sangre de un gigante helado, es más guerrero que tú. Fue otro salto extremadamente preciso sobre una mina. No permitiré que menciones ese nombre. Pensando en la trágica muerte de Loki, Thor tomó el Stormbreaker y rugió como un frenético. Con fuerza bajo sus pies, pisoteó un gran agujero en el suelo. En ese momento, Thor no se había convertido en el gordo del futuro. Su movimiento todavía era vigoroso y poderoso, y su velocidad no había disminuido. Stormbreaker, envuelto en truenos y relámpagos, pasó rápidamente. ¡Bum, bum, bum! La atmósfera explotó. Era como si el espacio estuviera siendo abierto. Fue casi instantáneo. Stormbreaker, que casi mata a Thanos a machetazos, cortó frente a Luke. El campo de biofuerza completamente abierto de Luke, como una cáscara de huevo, fue abierto directamente. Incluso el guantelete del infinito con 6 piedras no pudo bloquear este artefacto, ni tampoco el campo de biofuerza de Superman. Subestimé el hacha. La reacción de Luke también fue muy rápida y sus ojos se llenaron de luz roja. Earth Vision brotó, bloqueando el Stormbreaker giratorio. La alta temperatura chocó con la corriente, provocando una reacción violenta. Estallido. Thor, que tenía las manos vacías, estaba rodeado por una luz eléctrica plateada con forma de serpiente. Lanzó un puñetazo a la cara de Luke. Las palmas de este último estaban abiertas y fácilmente bloqueadas. Como mi guardiano, tienes buen cuerpo. Thor estaba un poco sorprendido. La fuerza de su oponente no parecía ser más débil que la suya. Como asgardiana, pareces una doncella débil. Luke cambió la frase brevemente y se la devolvió a Thor. ¿Cómo podría soportarlo? Thor nunca había sido llamado mujer en su vida. Morir. El furioso Thor extendió su mano derecha y Stormbreaker voló hacia atrás. Cortó sin piedad. La fría y afilada hoja del hacha se estrelló directamente en la cara de Luke. Luke levantó la mano para bloquear la ofensiva del oponente y golpeó a Thor en el abdomen con la rodilla. Después de ser actualizado a LV2, pensó que nunca le había tenido miedo en combate cuerpo a cuerpo. No soy un granjero de Kansas que ni siquiera sabe pelear.
Luke pensó en silencio. Eso duele. Thor, el dios del trueno de piel gruesa, siseó y respiró frío. No pudo evitar sonarse la cintura, pero sus años de experiencia en la lucha aún jugaron un papel. Sostuvo Stormbreaker en su mano derecha y volvió a lanzar un trueno. Querer usar eso para detener el ataque del oponente. Parece que tu padre no te había enseñado a pelear. Debes concentrarte y evitar estas campanas y silbatos. Luke no tuvo miedo y decidió resistir la aterradora luz con resistencia mágica. Al mismo tiempo, extendió una mano, la presionó contra la cabeza de Thor y la golpeó hacia abajo. Auge. Había un gran agujero en el suelo. Thor intentó levantarse con las manos en el suelo, solo para encontrarse con otro puño de hierro. Ese rostro enojado estaba en íntimo contacto con el suelo. Luego, Luke se levantó y levantó los pies. Pisó la mano derecha de Thor y le quitó el Stormbreaker. Es mío. Aunque se aferró con fuerza y se negó a soltarlo. Pero frente al terrible poder de Superman, la resistencia tenía poca importancia. Devuélvemelo. Ruido sordo. Luke no lo miró. Levantó el codo y golpeó la cara de Thor cuando éste luchaba por levantarse. Ese rostro hermoso y valiente, que podría encantar a muchas mujeres, estaba hinchado en su mejilla derecha. No puedes recuperarlo ahora. Con las palmas de Luke juntas, agarrando el Stormbreaker que luchaba, las ráfagas de electricidad violenta golpearon su cuerpo pero no pudieron causar mucho daño. Cogió el hacha de batalla, dio un paso adelante y la clavó en el cuello de Thor. Dime, joven rey de Asgard, ¿puedes darme un poco de tiempo y dejarnos comunicarnos normalmente? Los ojos de Luke estaban tranquilos y el brazo que sostenía a Stormbreaker no temblaba en lo más mínimo. Como si Thor dijera no, le cortaría la cabeza a la otra persona sin ninguna consideración. Sí. La cara de Thor se puso roja y luego apretó la palabra entre sus dientes. De repente, los Vengadores notaron algo. Stormbreaker estaba en la mano de este misterioso joven. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? El Banana 4K, y Leo 1218. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Abel, y Daniel Gómez Zelaya. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.